Bienvenidos a Oblivion y feliz Navidad. Por fin, terminé el proyecto de Wolverine. A partir de hoy, podrán encontrar una lista de reproducción en el canal con los 5 episodios. Para el momento en el que vean este video, la pieza ya estará en la casa de su dueño y yo tendré un desastre aquí en el estudio y un frío espantoso también. Y yo seguiré teniendo un desastre espantoso aquí en el estudio como cada final de proyecto. Pero bueno, sin más preámbulo, así fue como terminé de rescatar el Wolverine de resina. Que lo disfruten. En el video anterior, terminé marcando las facciones de la cara con un wash de aceite. Después de eso, trabajé en los detalles de la boca. Utilicé tinta blanca y rojo visceral para marcar las encías inferiores. Un wash sepia para las sombras y un toque de Raglan Flesh Shade para los labios. Y resalté las luces con la misma tinta blanca, asegurándome de marcar cada diente por separado. Bajo la luz de la mesa de trabajo, sentí que la piel se veía muy plana, así que aproveché el momento para corregir el contraste con un poco de carne oscura y siena denso. Una vez terminada la piel, procedí a aplicar 2 capas de barniz satinado para proteger mis colores, antes de aplicar nuevamente una mascarilla. La última vez, el masking líquido me dio buenos resultados. Así que ahora lo utilicé más. Estos fueron los colores que utilicé para el siguiente paso. Luego de dejar secar la pintura por aproximadamente media hora, regresé a la mesa de trabajo para retirar la mascarilla.
Encontré algunos errores en la espalda, donde la pintura se había filtrado ligeramente. Como sabía que tenía 2 capas de barniz antes de la pintura, pude corregirlos fácilmente raspándola con muchísimo cuidado, con un exacto y retocando ligeramente con el aerógrafo. En este punto me di cuenta de que había aclarado demasiado los negros del traje. Preferí seguir trabajando en las partes azules y preocuparme por las negras más tarde. Usando panel line de tamilla color negro y óleos azul Prusia y violeta, hice otro wash de aceite que apliqué en los guantes, las botas y la truza. Fue durante esta aplicación que me di cuenta de que podía utilizar este wash para corregir mi error y ahorrarme otra enmascarillada. El wash de aceite es increíble, aunque la razón por la que pude retirarlo tan fácilmente sin manchar el color amarillo es la capa de barniz satinado con la que lo había protegido. Dejé secando al personaje el resto del día y regresé a trabajar en las partes que aún me faltaban de la base. Mientras pintaba a Wolverine con el aerógrafo, aproveché los sobrantes de pintura y fui aplicándolos en las piezas, tal y como lo mencioné en el tercer video de esta miniserie. Uno de los errores que más veo en los modelos es la madera envejecida. Muchas personas la pintan negra o café muy oscuro, pero yo siempre recuerdo una camioneta de carga que mi papá tenía. Cuando era niño solía jugar en ella escalando las llantas y las redilas. Y recuerdo perfectamente que en la parte donde la pintura se había botado, la madera atemperada se veía de color gris. Para lograr este efecto, primero coloqué un wash negro para marcar los detalles de las vetas. Usando pintura acrílica barata, apliqué una capa de gris con pincel seco, seguida de una segunda capa de wash negro. Cuando se secó, apliqué Seraphim Sepia, Raglan Flesh Shade y Atonian Camo Shade para darle más profundidad y vida al color gris. Y resalté las orillas con Terminatus Stone, aplicado con pincel seco. Hice lo mismo con el mango de la lanza. Apliqué amarillo pálido con pincel seco en la cuerda. Y nuevamente el wash sepia de Citadel. Para la punta apliqué un poco de tinta verde en la piedra. Luego el gris de Polytech, seguido por una capa de wash negro. Para terminar, puse unas manchas muy tenues de sangre seca. Para el cráneo, ocupé carne élfica como color base, aplicada con el aerógrafo. Puse las sombras con marrón peste, tinta verde y sepia denso.
Volví a enmascarar para pintar las garras. Primero apliqué una capa de gris metalizado. Puse azul tormenta diluido con un poco de tinta china en la base, para marcar sombras, pero también para marcar el reflejo del azul de los guantes sobre la superficie metálica. Usé mi mezcla de tintas amarillas para pintar las zonas que reflejarían el traje, y tinta verde en las puntas y las partes que reflejarían las plantas del suelo. Una vez secadas las garras, reacomodé parte de la mascarilla y la coloqué sobre el cinturón para pintarlo con rojo Ferrari, rojo víscera y marrón oscuro. Apliqué wash de aceite nuevamente para marcar las sombras del cinturón y las garras, y regresé a trabajar en la base mientras el óleo secaba. Pinté la huella de la base con un café oscuro. Y marqué luces con siena denso. Las sombras con negro puro y algunos acentos con verde escorpén. Mezclé un poco de resina transparente de la marca Sayer y la puse dentro de la huella. Al principio parece que la resina tiene muchas burbujas, pero debido a que ya he usado antes este producto, sé que la mayoría de ellas desaparecen solas. Existe un aerosol antiburbujas de la misma marca, pero en este caso no lo utilicé, porque creo que algunas burbujas en la resina ayudan al efecto de agua. Después de unas 16 horas, chequé con el sobrante de la tapa que el charco ya estuviera seco. Taladré orificios en los adornos de la base y los apuntalé con alambre calibre 24. Con cuidado de no dañar la figura y tampoco romper mi broca, fui haciendo los orificios en la base con la herramienta rotativa. Y pegando las piezas con cola loca en gel. ¿Recuerdan las plantas anaranjadas que corté en el segundo video? Estas las coloqué a un costado del tronco con silicón caliente.
Para no complicarme tanto la vida, antes de continuar con el resto de las piezas, apliqué textura en toda la base con pasta arenisca de Vallejo. Una vez cubierta toda la base y con la pasta seca, emparejé el color con el aerógrafo, dándole al mismo tiempo la sensación de ser tierra húmeda. En los pies, traté de dar la apariencia de que el barro en la parte alta ya se estaba secando, mientras que el que se encuentra en las suelas aún está húmedo. Para añadir un pequeño acento y darle algo más que ver al espectador, pinté la enredadera del cráneo de un color anaranjado que contrastara con el verde del resto de las plantas que la rodeaban. Quise agregar un par de matas de pasto saliendo del charco que se formó en la huella de Sauron. La vez pasada que intenté hacer esto, los resultados no me gustaron. La resina terminó filtrándose por los matorrales y secándose en ellos. Para intentar evitar que esto volviera a suceder, coloqué las matas sobre la resina seca y luego apliqué una delgada capa de Mod Podge brillante. El resultado fue mucho mejor que el de las bases de Blood Bowl. Pinté los detalles finales, como el perfilado del cinturón y las garras. Un poco de sombras en la enredadera del cráneo y luces en los ojos. En este punto la pieza ya estaba terminada, pero como suele suceder, al ver la composición completa, sentí que algo estaba mal. El cráneo se veía muy plano y demasiado blanco. Para oscurecerlo y al mismo tiempo darle un poco de textura, usé el Seraphim Sepia y el Raglan de Citadel. Una vez que estos wash se secaron, pude barnizar la pieza. 2 capas de barniz satinado en la piel y la base. Dos capas de barniz mate sobre las partes amarillas y azules del traje, el cráneo, el tronco y la lanza. Por último, 2 capas de barniz brillante en el charco, las garras, el cinturón y los detalles negros del traje. Todos estos diferentes acabados resaltaron el trabajo de pintura de la pieza, aunque creo que se aprecia mucho mejor en persona que con la cámara.
Invertí muchas horas en este proyecto. Estuve trabajando 2 meses en él. Aprendí muchas cosas nuevas y espero que ustedes encuentren una o dos cosas útiles para sus propios proyectos. Gracias por llegar hasta el final de esta aventura. Como siempre, no olviden dejar su pulgar arriba, comentar y compartir. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema y el último video del año.